Hola. Bueno, vamos a empezar rápidamente ya lo que es la ponencia de este jueves por la tarde. Voy a presentar rápidamente a los tres ponentes y que comiencen ahora cuanto antes. El profesor Villacañas tiene que irse un poco antes porque tiene alguna ocupación. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poco la estructura de esta ponencia. Va a hablar el profesor Villacañas y vamos a abrir un turno de preguntas al cual se puede incorporar, o sea, incluso los presentes aquí en la mesa, si quisiesen. Y después continuamos con las otras ponencias, hacemos el descanso y luego un turno de debate. Entonces, primeramente presentar al profesor Villacañas. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, universidad en la que se doctoró con la tesis Realismo empírico e idealismo trascendental en la filosofía teórica de Kant. En la misma universidad ha ejercido de profesor bastantes años hasta que logró la cátedra de la historia de la filosofía en la Universidad de Valencia. Desde el 94 al 97 estuvo destinado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde 1999 a 2003 desempeñó el cargo de director general del libro Archivos y Bibliotecas de la Generalidad Valenciana. Y luego ya últimamente le conocemos por ser profesor de historia de la filosofía española aquí en Madrid. Y bueno, entre otras cosas, pues ha sido fundador y primer secretario de la revista Daimon, director de la revista Debats, director general del libro Archivos y Bibliotecas General, eso le ha dicho. Y bueno, luego tiene muchísimas obras, aparte de innumerables obras de ensayo filosófico, que no voy a leer porque son muchas, y también autor de algunas novelas como, pues ahora no lo encuentro, Cosecha helada, Cosecha helada se llama así, ¿no? Y Regreso del invierno. Y bueno, también ha traducido algunos libros como de Fichte, Los fundamentos del derecho natural según los principios de la doctrina de la ciencia, y de Agamben, la comunidad que viene. Bueno, voy a presentar a los otros ponentes. Aurelio Saiz Tezonaga ha publicado artículos y relatos en diversas revistas culturales y políticas. Ha traducido el libro Cuerpos, Masas, Poder de Warren Montag, En tierra de nadie. Es coautor del libro Texto de filosofía Acal y del Manifiesto contra la ética por una ideología de la igualdad social, publicado en Debate y posteriormente en Tierra de nadie Ediciones. Y es también miembro del comité de redacción de la revista de Euskadi y revista Decálogo, de Caballes. Bueno, en francés, como se pronuncia. Y además está ahora traduciendo, ¿no? Escribiendo un libro sobre Guy Debord y los situacionistas. Muy bien. Y correcto, ¿sí? Y ahora paso a presentar a Juan Domingo Sánchez Stop, que es funcionario de la Unión Europea, traductor de obras literarias y colaborador de organizaciones promotoras de los derechos humanos, el editor y traductor de la correspondencia completa de Spinoza en Hiperión, y ha colaborado en la edición de la gramática de la multitud de P. Birno, un traficante de sueños, 2007. Autor sobre muchísimos artículos sobre el pensamiento político de Hobbes, Marx, Spinoza, y ha publicado en revistas como Anales del Seminario de la Filosofía, Estudia Spinosiana, y bueno, eso está en francés, no lo voy a leer, no. Y así como en publicaciones realizadas en la Universidad de París, Sorbona, del grupo de investigaciones espinocistas, o en la CERPI, y eso está en francés, no sé si leerlo, porque a lo mejor hago el ridículo. Y recientemente han publicado un libro que se llama La dominación liberal, un ensayo sobre el liberalismo como dispositivo de poder. Bueno, yo creo que ya con esto basta como presentación, así que sin más te doy la palabra al profesor Villacañas. Muy buenas tardes, muchas gracias por las amables palabras de presentación. Mi intervención se titula Todavía más dificultades con la ilustración. El título, como pueden suponer, quiere decir lo que sugiere, que no solo hay dificultades con la ilustración, sino que en realidad todavía hay más dificultades con ella. Con dificultades
No invoco meramente que el programa de ilustración haya quedado insatisfecho, como se decía hace mucho tiempo. No se trata de un fracaso del programa, que por lo demás fue impugnado en un libro exagerado y célebre de Adorno y Horkheimer. Se trata de las dificultades para encontrar un sentido filosófico apropiado en la definición de lo que significa ilustración. Se trata de no asumir de forma precipitada que Kant haya querido decir algo concreto y claro con su célebre artículo del 84. Pero no solo eso, también de que el más célebre de los que apuestan hoy por redefinir el sentido de la ilustración haya querido decir algo concreto con su propuesta. Naturalmente me refiero a Foucault. Así las cosas, parece evidente que hablamos desde una posición de ilustrados decepcionados, pero se trata sobre todo de ver si no era más o menos necesario que con un programa mal diseñado la decepción fuera necesaria. Solo así sabremos si además es irreparable. En este sentido, bien pueden significar estas palabras que mi actitud es la de quien combate por superar la decepción. No estoy muy seguro de que tal cosa sea posible y creo, en cierto modo, que la decepción y la disposición a la decepción forman parte del proyecto ilustrado mismo. Más dificultades, por lo tanto, pero ¿cuándo empezaron de verdad? Sin duda alguna, desde el tiempo de su mejor definidor, Immanuel Kant, la falsa moneda del optimismo ilustrado ha impedido identificar la índole de estas dificultades. En realidad, no hay tal optimismo. Ya podemos suponer que no se puede acceder al sentido de mi intervención si no entendemos que el artículo de 1784 pronto fue abandonado como punto de partida seguro de la propuesta ilustrada. Podemos cifrar en dos las premisas del artículo, más allá de sus ambivalencias. Primero, que pueden resultar soportables las dualidades psíquicas y políticas de los intelectuales, doctos, expertos, universitarios, que escriben y trabajan en atención a los deberes de su razón privada institucional, propia de su posición estatal. Y luego, además, tienen que hablar al mundo de lectores, de esa Welt, sin otro límite que el desarrollo del uso público y libre de la razón. La tesis supone no solo la dualidad psíquica, sino que el poder político no tiene un interés de principio en impedir esta segunda tarea, el hablar desde la razón pública. La segunda premisa del trabajo de Kant reside en que los mismos expertos, doctos o intelectuales en el uso de la razón privada no cerrarán voluntariamente todo obstáculo a la ilustración y dejarán abierta la posibilidad de que el público asista a este uso público de su razón. Pues el diagnóstico pesimista es que muy pocos, dice Kant, muy pocos seres humanos logran ilustrarse por sí mismos, aunque les será más fácil ilustrarse si participan del debate público. Sin embargo, la segunda piedra angular del ensayo reside en que Kant se dirige a estos seres humanos infantiles o infantilizados con una exhortación: atrévete a saber, a conocerte y sé valiente. No tenemos una razón clara por la cual la divisa no fuera una exhortación más parecida a esta: atrévete a participar del debate propiciado por el uso público de la razón. En realidad, Kant hubiera sido coherente si hubiera exhortado de esta manera: atrévete a conocerte a través de la participación en el uso público de la razón. Pero en este caso, la exhortación debía decir: atrévete a relativizar lo que te dicen los sabios y doctos en el uso privado de su razón, por ejemplo, la que estoy haciendo yo aquí, y atrévete a conocer lo que esos mismos doctos dicen en el uso público de la misma.
Pues lo primero te infantiliza, pero lo segundo te hace un ser humano maduro. Pues los primeros te orientan hacia la comodidad y el disfrute de la conducción. Filtertum, conducción, seguir al Führer. Pero los segundos te orientan hacia la emancipación y la independencia. En suma, la esquizofrenia del doctor, hablar unas veces en la razón privada y otras en la razón pública, parece que debe producir una esquizofrenia en el receptor. Y Kant parece animar a que esto sea así. Sapere aude no sería la consigna final, sino la más bien deleuciana de esquicere aude, atrévete a ser esquizoide. Y esto sin identificar la dificultad adicional, puesta de relieve por Blumenberg. De si la exhortación, una figura retórica, tiene proporción alguna con la capacidad. Atrévete a saber no es una garantía de que todo el que se atreva logre saber. La primera tiene que ver con ciertos estados anímicos. La segunda tiene que ver con lograr la verdad. Todavía alguien me puede animar a algo que yo no puedo. Y en este caso, ¿a qué viene moralizar el asunto y decir que si no salgo de la minoría de edad es por culpa mía? Si la condición de llegar a la mayoría de edad es la verdad, la participación activa en su búsqueda en la discusión libre de la razón pública, lo mismo nunca llego a ella, y no por mi culpa. La exhortación da por supuesto que yo puedo, y que si no llego a la verdad, soy culpable. Alguien podría preguntarse a qué viene esta necesidad de crear esquizofrenias y de sentenciar culpabilidades. En realidad, el propio Kant se sintió interpelado por estas dificultades y al final de su vida pasó solemnemente a la defensiva. Ya he defendido en otros sitios que lo hizo reconociendo en su antropología que hay en el ser humano algo parecido a un disfrute de engañarse a sí mismo y que esto no tenía fácil solución en términos de culpa. Más bien parecía que este pegajoso afecto a nuestro autoengaño era algo así como una enfermedad. Uno puede ser responsable de sus enfermedades, desde luego, pero al enfermo se le ayuda poco recordándole que está ahí por su culpa. Este gesto parece sádico y no ilustrado. Y algo de eso hay en la inicial caracterización kantiana de la Ilustración. Por eso, frente a estas disposiciones a jugar con nuestras fantasías, imaginaciones, afectos secretos, mundos escondidos, autoengaños, es más bien estéril la exhortación. El problema solo puede ser abordado por la Ilustración freudiana. Si no eres capaz de ver que ese placer pegajoso esconde un dolor, que además viene sintomatizado por esa falta de libertad respecto a ciertas conductas que te obsesionan o que repites compulsivamente, de las que no puedes prescindir, entonces nadie te podrá ayudar. Las dificultades con la Ilustración aquí son de otra índole. La cura requiere un grado de neurosis capaz de percibir los síntomas como dolorosos. Pero si no hay dolor, esto es, si solo hay goce en el delirio, entonces no hay cura. El delirio ya es la cura. Esto es, solo se curan los que están en cierto modo sanos. Los que están en su delirio, sin embargo, también lo están. Pero Kant todavía se encaró con otras dificultades en el conflicto de las facultades. Pues aquí, muy a la defensiva, reconoció que bien era posible que todos los doctos y expertos de las facultades pudieran recibir la orden de la superioridad, de no publicar nada, desde aquello que Kant llamó uso público de la razón. Sin duda, esta medida implicaba un serio contrapié al programa ilustrado. Sin embargo, Kant recompuso su posición. Consideró que esta orden de la superioridad a sus funcionarios no podía aplicarse jamás a los funcionarios de la Facultad de Filosofía. Uno no logra saber muy bien por qué. Argumentó que en caso de que lo hiciera, el gobierno iría en contra de su auténtico propósito, como si el gobierno pudiera aceptar que alguien diferente de él
pudiera tener conocimiento de cuál era su auténtico propósito. El caso es que Kant llamó a una orden tal ilegítima y habló de estado de excepción, por el cual se violaba la vieja constitución alemana. Su idea era que la Facultad de Filosofía se ocupa, cito, de doctrinas que no son adoptadas en función de una orden superior. Fin de la cita. En realidad, esto era una excusa. Lo que quería decir Kant es que la Facultad de Filosofía se ocupa de la verdad. De tal manera que la divisa de la Ilustración, atrévete a saber, en el fondo quería decir, mantén un compromiso con la verdad. Y esto a su vez venía a concretarse en sé filósofo. Pues con toda claridad dijo, cito, que la Facultad de Filosofía puede reclamar cualquier disciplina para someter a examen su verdad. Ahora bien, frente a la anterior divisa de 1784, ahora no se trataba de que su análisis se hiciera público. En realidad Kant había concluido que al pueblo solo quiere ser guiado y que especialmente le gusta a la minoría de edad. Así que la filosofía debía elevarse no hacia el público, sino hacia los funcionarios de las facultades de Derecho, de Teología y de Medicina, para ilustrarles acerca de su verdad. Sin embargo, que esta verdad se incluyera en sus manuales, doctrinas, catecismos y libros de higiene, no estaba garantizado por el filósofo. Esto dependía de la orden del poder. En suma, Kant creía que los funcionarios, hasta el rey, estarían interesados en un régimen de verdad que vendría dictado por la facultad inferior de los filósofos. Esto sería así porque el gobierno sabe mejor que nadie que no pueden vivir, el gobierno tampoco, sin un régimen de verdad. El problema es si el gobierno elige el régimen despótico de las facultades superiores o el régimen crítico de la facultad inferior. Podemos creer por un momento que este asunto de la facultad inferior no nos concierne a nosotros, filósofos, de forma central. No estoy seguro de que sea así. Si se recuerda, la Facultad de Filosofía en Kant concierne a todas las disciplinas científicas y a todas las disciplinas en su ámbito histórico. Esto es, la facultad tiene a su cargo la verdad sobre la historia del poder, de la religión y del ser humano. Sin duda, en esta dimensión histórica también cabe incluir la historia natural, la historia de las relaciones del ser humano y la tierra, y cosas así. Kant parece sostener que el poder tiene como su verdadero interés que el filósofo le diga su propia historia y su propia verdad. Aquí, sin duda, resonaban los ecos de la necesidad de que una cabeza filosófica se ocupara de la historia cosmopolita. Las dificultades se amontonan. No solo el filósofo ya no se dirige hacia los menores de edad, no solo no toma contacto con el público, sino que supone que el poder será por una parte despótico en regular las facultades superiores y liberal en regular la inferior. La esquizofrenia se ha desplazado. Por su parte, los funcionarios de las facultades superiores siguen en la esquizofrenia, atienden al despotismo fáctico del poder y al liberalismo supuesto del filósofo. El estado de excepción de la filosofía configura así un estatuto que no está garantizado por nada. Punto último de refugio de las viejas consignas ilustradas, Kant se ha entregado a la peor retórica, la que quiere convencer al poderoso de que le interesa dejar vivo al inferior filósofo. Este le dice al gobierno: tu verdadero interés es dejarme libre, porque si no, acabarás víctima de la revolución que tú mismo provocarás con tu incompetencia. El compromiso de la verdad no puede hacerse contra el poder ni con el poder. Implica también un compromiso, concordia, discordia, concord, entre verdad y poder. Ese pacto, dice Kant, es la crítica. Así que el gobierno, en la perspectiva kantiana, si conoce la naturaleza de las cosas, tiene que elegir entre crítica o revolución. Kosellev nos recuerda que todo gobierno conservador, todo gobierno es conservador,
ve en la crítica una aceleración de la crisis, una patología. En el fondo, el gobierno conservador no ve un dilema entre crítica y revolución, sino que lo ve de esta otra manera: crítica y entonces, y además aceleradamente, crisis y revolución. Por tanto, eliminar la crítica y la filosofía con ella es un muro de contención, un catejontos de la crisis y de la revolución. El poder sabe que es tanto más eficaz cuanto menos se conozca su historia y menos ilustrados hay, porque entonces la crítica implicará mucho menos capacidad de sustituir. Dedicaré lo que me queda de intervención a recordar cómo la índole de estos problemas no ha sido disminuida ni aclarada por la última palabra sobre estas cosas pronunciada por Foucault en sus últimos años. Como se sabe, Foucault se refirió a este asunto de Kant en dos sitios, que yo sepa. Uno fue una sesión de la Sociedad Francesa de Filosofía y otro en el primer curso del año 1983, anterior a su muerte. Ambos fueron traducidos en Murcia, uno en la revista Diamond y otro en un colectivo, La crisis de la razón, dirigido por Francisco Jarauta. Podemos suponer los dos trabajos como si fueran un único abordaje unitario, lo que no es completamente cierto, aunque tampoco erróneo. Al final, al responder a una pregunta de 1978, escuchamos una palabra que es central en el artículo de 1983, la cuestión de la actualidad. Si así fuera, si fueran los dos un único escrito, si fuera así que hay una mirada convergente de los dos ensayos, se derivaría un diagnóstico acerca del papel de Kant en la definición de la Ilustración. Los 4 puntos fuertes de este único escrito serían los siguientes. El problema filosófico de la Ilustración es la autoconciencia del problema de la genealogía de la modernidad. Modernidad es la época autorreflexiva en la que el sujeto solo puede actuar si y solo si identifica el sentido del presente que él mismo tiene, en tanto que actor. El esquema básico de esta forma consciente e ilustrada de relacionarse con el presente es, dice Foucault, el entusiasmo que produce el recuerdo de la revolución. Al hacerlo así, Kant y la Ilustración corrigen aquella desviación que consistió en desplegar la centralidad de la crítica teórica, que buscaba identificar los límites del conocimiento, desplaza esta mirada de la crítica como límites del conocimiento, y se centra en el problema de la decisión, de no querer ser gobernados así, de este modo. Las matizaciones que hizo Foucault en 1978 a las preguntas de Jean-Louis Proulx, que el propio Foucault calificó de muy buenas preguntas, se concretaron aquí. Foucault negó, cito, que la voluntad de no ser gobernado en absoluto sea algo que podemos considerar como una aspiración originaria. Fin de la cita. Allí confesó que no me refería a una especie de anarquismo fundamental, sino siempre a no ser gobernado así, de este modo. Entonces dio pistas para concretar que su expresión, la voluntad decisoria de no ser gobernado, quería decir algo convergente con lo que en el escrito de 1983 era un entusiasmo ante el espectáculo revolucionario de un pueblo que se da a sí mismo una constitución tal que impide una guerra agresiva. Este entusiasmo estaba vinculado, dice Foucault, a la historia de la razón, a los intereses de la humanidad. No ser gobernado en absoluto, no ser gobernado así, en memoria de una revolución que establece una constitución que impide una guerra agresiva. Por eso,
Dice Foucault, citando a Kant, incluso sin intención profética, este entusiasmo no perdería jamás su fuerza. El problema de la crítica y el problema de la ilustración era entonces qué hacer con este entusiasmo y desplegar, cito a Foucault, las operaciones que debe efectuar en el interior de su propio presente. Se trataba de interrogarse, por tanto, sobre la propia actualidad de este entusiasmo. Como recordáis, Lyotard le contestó. Sin duda, en la línea de su ensayo de 1978, esto implicaba responder a la pregunta acerca de qué autoridad podemos aceptar. La aspiración era definir un nosotros, un correlato del público kantiano, dotado de un sentido de la actualidad, resultado de haberla problematizado como acontecimiento. Desde una perspectiva de historia de los conceptos políticos, se define así un actor consciente, el sujeto político es un actor consciente de su doble papel de índice, que establece una mirada sobre la realidad, y factor, produce efecto sobre la realidad. Esta vinculación índice-factor, que es una de las viejas maneras de vincular teoría-praxis, fue establecida por Foucault como aquel intelectual que es a la vez elemento y actor. Definía este ahora, este presente, esta actualidad, era un índice, tenía por lo tanto dimensiones epistemológicas, definía el presente y operaba en él. Para estas dos operaciones hemos de suponer una relación con aquel entusiasmo ante el espectáculo de la revolución. Lo común entonces a los dos escritos de Foucault consistía en definir la filosofía como discurso de la modernidad sobre la modernidad. Para asegurar estas prestaciones, Foucault dijo que, siguiendo los análisis de Kant, a propósito de la historia, es una cita, deberíamos caminar hacia una genealogía de la modernidad como problema. Al invocar esta palabra, nos debemos dirigir al ensayo de 1978, porque allí definió qué quería decir genealogía. Entonces habló de la contingencia de la modernidad. De hecho, caracterizó la mirada genealógica como aquella que ve su objeto de estudio, cito, ligado a un dominio de posibilidad y en consecuencia de reversibilidad, de inversión posible. Fin de la cita. En otro lugar habló de pensar su posible desaparición. Quizá una genealogía verdadera de la modernidad ilustrada nos muestre que su contingencia es tal que efectivamente ya es reversible. Una dificultad de la ilustración. Es más, analizando de forma expresa la obra de Kant, quizás su contingencia sea tal que nunca realmente llegó a emerger. Foucault, sin embargo, no se preguntó si el escrito del conflicto de las facultades acaso no implicaba una contingencia del problema de la modernidad ilustrada, en la medida en que bloqueaba la posibilidad de que la cuestión del presente fuera vista como algo diferente de la detención del tiempo histórico, del entusiasmo, de la novedad, de la crítica y de la revolución. Tenemos razones para pensar que Kant, ante un estado de excepción del poder, solo echó mano de la retórica, la capacidad que quiere presentar al débil como fuerte. Atrévete, el gobierno le interesa la filosofía porque en el fondo la filosofía sabe mejor que él lo que le interesa. En lugar de la retórica de la exhortación, atrévete a saber, a veces usó de la amenaza. Si el gobierno conoce su verdadero interés, dejará libre al filósofo. Lo que era evidente es que el Kant del conflicto de las facultades dijo a la vez dos cosas: que el pueblo desea ser conducido y que el espectáculo de la revolución genera entusiasmo. ¿No es contradictorio? Quizá lo sea, pero quizá no. Quizá el pueblo desea ser conducido y guiado a la situación en la que la revolución es un lejano espectáculo. ¿Queremos de verdad decir que la ilustración es una retórica?
Foucault rozó este momento cuando dijo que, cito, «habrá en esta definición de la Aufklärung algo que sin duda resulte un poco ridículo llamar predicación, pero es en todo caso una llamada al coraje». Puede ser ridículo, pero es ridículo porque creemos que la retórica ya es siempre ridícula. El ser humano es el único ser que tiene deseos, que sabe que son imposibles, y el único también que considera ridículas cosas que le son necesarias. La retórica es una de ellas. En todo caso, tras esta autoconciencia, no nos podemos preguntar por la aceptabilidad de un discurso retórico. A fin de cuentas, ¿por qué tendríamos que ser escuchados? Esta cuestión de la aceptabilidad es central en la genealogía. El propio Foucault lo dice. Lo decisivo en la cuestión de la modernidad aparece cuando enunciamos la sospecha de que la retórica ilustrada nunca fue escuchada. Entonces debemos preguntarnos por qué, quizá era una mala retórica, y si no fue escuchada, ¿qué es lo que la modernidad escuchó? ¿Qué se ha escuchado si no se ha escuchado a Kant? ¿Qué es hacer la historia del poder? ¿Una genealogía de la Ilustración o más bien una de la no Ilustración? ¿Una genealogía de las dificultades de la Ilustración? Tal vez. ¿Una genealogía de la reversibilidad de la modernidad? Otra forma de explicar la jaula de hierro weberiana, de explicar la dialéctica de la Ilustración. En Foucault, desde luego, tras decir que la crítica se había orientado hacia la definición de la ciencia, la técnica, las estructuras administrativas y estatales, justo lo que se denunciaba en el conflicto de las facultades, se preguntó cómo la racionalización conduce al furor del poder. Esto parecía prometer más que una genealogía de la Ilustración, una de las dificultades de la Ilustración. Entonces Foucault citó a Max Weber y a alguien más. Era demasiado fácil, pero lo dijo, a una pregunta de Henri Boutier, que vinculaba la emergencia de la crítica al poder pastoral en el siglo XV y en la Reforma, con la renovación del socratismo como esquema de la crítica occidental. ¿Podría usted retomar su análisis si hiciese una exposición sobre Sócrates y su tiempo? Foucault, anticipando sus cursos ulteriores, asintió que este es, en efecto, el verdadero problema. Entonces pensó que el problema de Sócrates, sin anacronismo, era el de Kant. Balbuceando, dijo algo así, que quizá esa fuera la operación de Heidegger al interrogar a los presocráticos. No podemos saber si Foucault estaba contraponiendo dos tradiciones contradictorias. De forma clara, sin embargo, lo era. Pero entonces, con estos vuelos a la Grecia, uno no acaba de entender todos los análisis sobre la genealogía de la modernidad y del problema del presente como propio de la modernidad ilustrada. Uno no acaba de entender muchas cosas. La perennidad del entusiasmo de un ensayo y la relación interna entre ratio y poder. Exactamente la misma dualidad esquizofrénica que en Kant. Quizá porque para ciertas retóricas, para escuchar ciertas retóricas, para aceptar ciertas retóricas, uno debe estar de cierto humor. En todo caso, con Sócrates en el horizonte, no acabo de entender el destino del problema del presente y su contingencia. Al margen y a través del asunto del anacronismo, central en la historia, el problema del presente debe emerger. Para ser directos, enunciaré la pregunta así: ¿qué hacer cuando actualidad y presente no son lo mismo? Sí, 5 minutos me sobran. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando actualidad y presente no son lo mismo? Cuando actualidad y presente no son lo mismo. ¿Qué hacer si fuera verdad el texto siguiente de Benjamin? Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por 100 veces menos de su valor, para que nos adelante la pequeña moneda de lo actual. No digo qué pasa si no sabemos lo que es el presente. No digo si no existen las condiciones de posibilidad de saber diferenciar el anacronismo
del presente. Digo más bien, ¿qué pasa si el presente ya no es una necesidad a definir? ¿Qué pasa si el tiempo y la experiencia histórica que permite una idea práctica del presente ya ha pasado? ¿Qué pasa si el cronotopo experiencia histórica ya no rige más? Si la inquietud que produce la actualidad, no el presente, ya es sorda y no puede ser elaborada desde el tiempo histórico, sino desde esta afectividad propia del éxtasis ante imágenes, noticias, intensa o deprimida, relajada o histérica, pero siempre neutralizadora del atrévete a saber, porque esta consigna solo quiere decir ya entre nosotros seguir la pulsión devoradora del ver actual. Foucault desplegó de forma consistente que el sentido de la ilustración kantiana depende del sentido del tiempo histórico. Para asegurarlo, él manifestó su compromiso, cito, de una cierta práctica que llamo histórico-filosófica. Esta práctica histórico-filosófica, aseguró, no tenía nada que ver ni con la filosofía de la historia, ni con la historia de la filosofía. En todo caso, hizo depender de esta práctica la elaboración de una genealogía histórica capaz de estudiar, cito, las relaciones entre estructura de racionalidad que articulan el discurso verdadero y los mecanismos de sujeción que están ligados a él, arqueología. Capaz de elaborar un análisis de las contingencias de estos efectos y sus condiciones de aceptabilidad y emergencia como singularidades puras, genealogía, y las estrategias que median en los procesos históricos que los hacen probables o improbables, aceptables o inaceptables, estrategias. En suma, las tres, cito, dimensiones necesariamente simultáneas del mismo análisis histórico-filosófico, que no nos hablan sino de las dificultades de definir el presente y, por lo tanto, de las dificultades de la ilustración. Pues todo este saber histórico-filosófico, al que debemos atrevernos a conocer, es necesario para definir el presente. Pero si el cronotopo del tiempo histórico está amenazado, las dificultades con la ilustración se multiplican, porque entonces es imposible incluso el análisis que nos habla acerca de la historia de sus dificultades. Quizá entonces la intención profética de la ilustración sea la peor de las retóricas, aquella de las que claman en el desierto. Quizá entonces nos demos cuenta de que la retórica de la ilustración ha equivocado su camino. Quizá entonces pensemos que el asunto no es demasiado grave, a fin de cuentas se trata solo de retórica, podemos decir. Pero quizá también haya algo más, y no solo una debilidad retórica. Lo que parece una incongruencia, lo que parece una suprema incongruencia, es despreciar el asunto del tiempo histórico y el trabajo histórico-filosófico y pretender mantener en pie algo que se parezca a un presente y, por lo tanto, algo que se parezca a un espíritu ilustrado. Sin esto no hay tiempo histórico y sin él no hay presente. Y sin todo esto no hay praxis. Desde Aristóteles sabemos, sin embargo, que la retórica es el único discurso aceptable a la estructura completa del tiempo humano en la medida en que ayuda a la praxis, en que es tiempo de praxis. Así que quizá la retórica de la ilustración ha fallado, pero en todo caso la ilustración necesitará de una historia y en este sentido siempre necesitará de una retórica. Acertar con ella es la última de las dificultades que deseaba señalar, pero la primera es resolver si queremos darle la última oportunidad a la ilustración, si queremos hacer su decepción reversible.